CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a Red Democrática este jueves 2 de mayo, después de un 1 de mayo del Día del Trabajador y lleno de acción y de decisión en las 84 municipalidades y en el primer poder de la República. Hoy, en este programa que se dedica a analizar las fibras más profundas de la democracia, Red Democrática, vamos a analizar lo acontecido en Cuesta de Moras, un directorio legislativo pues electo el día de ayer con muchos sub y bajas, con mucha pues intento de discordia, con mucha siembra de cizaña, con mucha intención de ver qué es lo que va a pasar de un lado y del otro. Y para eso vamos a pues conversar con un amigo ya de la casa, alguien que ya nos colaboró en el análisis de las elecciones municipales y que hoy muy gentilmente abre micrófonos y abre pantalla también para nuestra transmisión en plataformas digitales, @CRC 89.1 Radio y @Jonathan Prendas, de todo lo que él tiene en su ángulo de visión de lo que sucedió ayer en la Asamblea Legislativa. Nos referimos a don Juan José y Echeverría, a quien le damos la muy cordial bienvenida. Hola Jonathan, mucho gusto saludarte, muchas gracias por la invitación y por supuesto muy contento de estar una vez más en tu programa y en 89.1, que es una muy cercana de muchos amigos y en la que he participado en gran cantidad de programas de diversa naturaleza, así que estamos felices de compartir con vos y tu audiencia. Juan José, primero muchísimas gracias por esa disposición. Juan José, ¿cómo viste? Y vamos a ver la foto final para después ir al inicio y ver todas las tensiones y las arterias que intentaron pues manosear una decisión que es interna propia de un poder de la República y que aunque muchos intentan pues poner sobre el tapete mediático y colectivo, el inconsciente colectivo, temas X, Y o Z, la verdad de las cosas es que dentro de la Asamblea Legislativa la agenda de intenciones y de intereses es totalmente aparte y lo que se negocia ahí no tiene nada que ver con lo que se habla afuera de las cuatro paredes del Congreso. ¿Cómo viste la foto final de cómo quedó conformado el directorio y más allá de eso, cómo quedó por tercera vez la elección de don Rodrigo Arias? Bueno, vamos a ver, partiendo de ese concepto de foto final o foto finish, como se llama cuando son carreras, ¿verdad? Digamos, en estadios de caballos fundamentalmente o de atletismo, ¿verdad? Que son muy ajustadas. Pues yo diría que la foto final estaba ya definida desde bastantes metros antes de la meta, aunque la carrera cuando empezó sí tuvo muchas variables, ¿verdad? Hubo diferentes momentos durante la carrera en donde podría haber habido otros actores llegando a la meta final, pero conforme se fueron desarrollando los acontecimientos, sobre todo ya en las últimas semanas, prácticamente la última semana, como que ya había más o menos alguna claridad de qué podía pasar y realmente la foto final de ayer 1 de mayo era esperable. De hecho, si vos ves, no fue una elección de esas maratónicas que se hacían en el pasado, a veces de 5, 6 y 7 rondas de votación, ¿verdad? Y en cada ronda luego había recesos, ¿verdad? Para seguir negociando y seguir negociando. Como que ya esto estaba bastante avanzada la negociación desde antes de que se empezara la sesión solemne del 1 de mayo. Pero sí, en efecto, y como suele ocurrir, ¿verdad? Eso sí ya es más o menos costumbre. Ya desde hace varios meses se venía planteando, se venía analizando, se venían
comparando diferentes posibilidades, diferentes opciones, que claramente cambiaron muchísimo, ¿verdad? Con el desarrollo de los acontecimientos. Y creo que todos coincidimos en que hay un antes y un después con la visita del presidente de la República a Limón, Definitivamente. y particularmente las manifestaciones del señor presidente en esa reunión, que tuvieron un eco muy sonoro, ¿verdad? Muy fuerte, muy consolidado y sobre todo, ¿qué te diría yo? Muy consistente, ¿verdad? Porque a veces pasa algo y hay toda una escaramuza, pero a los días pasa otra cosa y las cosas cambian, ¿verdad? A partir de lo de Limón, como que ya se vio y cada día que pasaba se consolidaba más la situación de que el resultado de la elección del plenario legislativo iba a estar muy lejano de lo que eventualmente se supone que el presidente quería. Porque Es con que el presidente Chávez... a eso quería apuntar, José, porque, a ver, si algo hemos visto de este presidente es que lo habla todo con intención, él sabe lo que está diciendo. Y previo a un 1 de mayo, ese es abrupto, o una de dos, o lo traicionó totalmente el furor del momento y el enojo que podía tener, o más bien provocó algo que él quería. Sí, leer a Rodrigo Chávez no es sencillo, ¿verdad? Porque efectivamente él tiene una gran disposición y casi que vocación a hablar más de la cuenta. No es usual, no es normal. El presidente de la República en Costa Rica, si bien es una persona pues relativamente accesible, jamás, por ejemplo, eso de comparecer todos los miércoles en conferencia de prensa y ser el director de orquesta, ¿verdad? Es que para nada es una participación pasiva o formal, no, todo lo contrario, es la más notoria, es la activa y él claramente domina el escenario y lo hace en ese sentido bastante bien. Creo que lo que no hace bien mucha comunicación, ¿verdad? Me parece que a veces lo que escribe con la mano lo borra con el codo y claramente en mi criterio donde más ha fallado es en las formas. Incluso yo sé que haya algunos temas de fondo en el que uno podría coincidir o acercarse a la fundamentación del tema o a la propuesta, pero las formas sí son bien complicadas. Pero en este tema, casualmente de la elección del directorio, efectivamente uno no sabe si será tan capaz de elaborar una estrategia en donde aparezca como que está peleando y quemando naves, y más bien lo que estaba pensando era ver cómo mantenía que don Rodrigo Arias Sánchez se quedara. Lo cual creo, y lo dije ayer en un Twitter, creo que era lo mejor para la Asamblea, para el gobierno y para el país. No, Y totalmente entonces, de acuerdo, totalmente de acuerdo. El tema, Juan José, es que, a ver, esa sensación que queda, que más bien él buscó dinamitar las intenciones de don Horacio y hacerse a un lado y que pasara a don Rodrigo, es que al gobierno, la antítesis del gobierno de Liberación Nacional, y a él le sirve que esté, y aquí elucubrando estrategias casi que conspiranoicas, dirían algunos, le hace bien a la estrategia del gobierno que presida la Asamblea Liberación en una asamblea en donde no van a pasar los temas que al presidente más le interesa y que por eso está hablando de un posible referéndum multitemático. Entonces, el señalar al culpable y la cabeza del culpable sea Liberación Nacional, me parece que no es tan descabellado pensar que eso pueda llegar a estructurarse como una estrategia de zapote. claro, y ahí es donde uno dice, le salió muy bien. O sea, si lo pensó Y lo y pensó, eso le es lo que salió. quería, le salió. Porque efectivamente, vamos a ver, Rodrigo Carazo decía que los políticos son como los aviones, que se elevan con el viento en contra. Entonces, para un político es importante tener un par con el cual puedas estar, digamos, de una u otra forma, digamos, en conflicto o de contraparte, un buen nivel, ¿verdad? Para, entre otras cosas, justificar también sus propias
digamos, estrategias e intereses. Claramente, como bien lo decís, Liberación Nacional, aunque sea la minoría más grande en la Asamblea, sigue siendo un partido pues, que tiene, pues, querámoslo o no, un nombre y sin ninguna duda trayectoria, y le ha servido digamos, de contrincante al gobierno, por lo menos en la parte discursiva y de confrontación, para justificar que hay cosas que no funcionan y que muchos de los problemas que tenemos derivan de la época del bipartidismo y todo eso, ¿verdad? Si el directorio legislativo hubiera sido un directorio afín al gobierno o que se percibiera como que el gobierno lo promovió y hay dificultades en la gestión legislativa y en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en este periodo, ya pues el Casa Presidencial, entre comillas, hubiera sido cómplice de haber puesto a ese directorio legislativo y tendría algunas de las responsabilidades políticas de lo mal que salgan las cosas. Y no solo eso, sino que no podría mantener el tono alto y desaforado que tiene porque voy a pelear conmigo mismo, yo lo puse. Así es, así es. Y de una u otra forma, a mí no me gusta para nada el tono, o sea, no me gustan las formas, lo decía hace unos minutos. Pero ojo, que hay que aceptar y hay que tratar de entender, y eso será materia creo yo, de mucho análisis y de estudio en los meses futuros y con seguridad más adelante, el estilo del presidente. Porque de un otro estilo del presidente le ha servido para mantenerse vigente, para mantenerse con un nivel de popularidad, de aceptación en digamos, cantidades muy importantes de nuestra población, si se quiere incluso más allá de lo que tradicionalmente ha pasado en administraciones anteriores, ¿verdad? Y sobre todo porque él ha sido en eso muy consistente de mantener la estrategia, ¿verdad? De separarse de lo tradicional, de separarse del bipartidismo y de la forma sobre todo en que se hacía la política antes. Y la verdad sea dicha que mucha gente en la población, incluso desde antes de la elección del presidente Chávez, ya venía disconforme con esas formas con que se hacía y sobre todo como que se interpretaba que se hacía la política en Costa Rica. Y entonces el poder seguir manteniendo una posición de confrontación, de conflicto, de discordia en la Asamblea Legislativa, por lo menos a nivel de imagen, al gobierno le va a servir con la ventaja, y me parece que el discurso de don Rodrigo Arias ayer fue en esa línea, de que don Rodrigo Arias es una persona no solo madura, y no me refiero a la edad, sino madura políticamente, con una enorme experiencia. Sus 8 años como ministro de la presidencia lo potencian como probablemente uno de los ciudadanos en la política costarricense con mayor capacidad y criterio para entender el juego político entre los diferentes poderes y los diferentes actores. Hoy va a ser muy interesante ver cómo se van a relacionar en la Asamblea Legislativa cuando llegue el presidente Chávez a dar el informe. Estoy seguro que don Rodrigo Arias lo va a saludar con respeto, con aplomo, con la solemnidad que el protocolo impone. Y eso es bueno para el país, porque de una u otra forma, aunque haya esas escaramuzas y esas rencillas, es que la institucionalidad es más grande que nosotros. Claro, y creo que don Rodrigo Arias Sánchez es una garantía en ese puesto para poder eventualmente limar las presas. Yo me acuerdo cuando papá fue diputado en 1974 a 78, por la fracción de Renovación Democrática. En aquella época, obviamente, pues el acceso a la información no era tan fluida como ahora, pero sí se transmitía las sesiones por radio. Y hubo luchas en aquel cuatrienio épicas, ¿verdad? Estaba el caso Vesco, estaba el caso Saopín y varias cosas. Papá era en lo personal muy amigo de Elías Soler, que era diputado de Liberación Nacional, habían sido compañeros de juventud y cosas de esas. Y
en la asamblea había pleitos, pero a veces desgarradores, ¿verdad?, entre las fracciones. Y mi abuela escuchaba mucho la asamblea. Y un día se habían matado en una sesión de la asamblea legislativa, papá y Elías. Y cuando terminó la sesión, Elías se fue para la casa de papá a tomar unos tragos y a ver una pelea de Cassius Clay que estaba transmitiendo. Y cuando mi abuela llegó y los vio ahí, les pegó una regañada a los dos diciéndole que cómo era posible que se estaban matando unos minutos antes y ahí estaban tomándose un trago como los mejores amigos. Y es que en política eso pasa. Daniel Lover decía que debería haber un colegio de políticos, así como existía el colegio de abogados, el colegio de médicos, el colegio de ingenieros y arquitectos, un colegio de políticos, en donde los políticos pudieran ir a un trago, hablar con calma, negociar, dialogar, buscar acuerdos, porque al final de cuentas de eso se trata, y entre mejor capacidad tengamos y más espacio para acercarnos mejor, porque los resultados van a ser mejores. Entonces yo creo que don Rodrigo Arias puede ayudar mucho en esa línea, aunque en el libreto aparezca una confrontación y frontal, incluso personal, porque la verdad se ha dicho que creo que a don Rodrigo Chávez se le fue la mano en algunas de las consideraciones que ya vamos, con don Rodrigo Arias como con doña Gloria Navas. Y ya vamos a ir a esos puntos que me interesa mucho tu opinión, pero antes, a ver, de lo que estás diciendo, hay una verdad que no podemos tampoco eludir, que es que el manejo, el muñequeo político de Rodrigo Arias es el único capaz de estructurar en medio de esa tormenta un apoyo que parecía que ni siquiera dentro de la fracción tenía y termina teniendo 36 votos. El resto de la unidad social cristiana no se metió porque ya era demasiado tarde para una decisión, pero el conformar ese ajedrez tampoco es para cualquiera. No, todo lo contrario, eso es una manifestación más que evidencia esa gran capacidad de don Rodrigo, ese aplomo. Vea que don Rodrigo en ningún momento se desesperó. Incluso cuando dentro de la misma fracción de Liberación Nacional surgió, por ejemplo, la candidatura de Gilbert Jiménez y había alguna evidencia de división, y la misma Montserrat Ruiz en algún momento estuvo fuera y no parecía, podría él tenerla fácil. Y no solo terminó amalgamando en Liberación, sino que todo el apoyo del Partido Liberal Progresista, de Eli, que incluso Eli en algún momento previo a todas estas decisiones finales había, digamos, expresado públicamente sus reservas con algunas cosas del estilo del manejo de don Rodrigo, y también de Nueva República, que es bien interesante el rol de Nueva República, porque por lo general, y vos conoces a muchos de los actores ahí, uno desde fuera percibe que Nueva República como fracción, en algunos casos es tan cercana al gobierno, ¿verdad? Que cuando se hablaba de la candidatura de Horacio y todos fueron a casa presidencial a buscar la bendición, uno sentía que eso lo estaba un poco también dirigiendo Nueva República y que por lo menos facilitándolo, ¿verdad? Pero al final Nueva República votó íntegramente por don Rodrigo Arias, y doña Gloria Navas, que se salió 1 o 2 días antes del partido, también. Lo que sí es que ella, digamos, pero doña Gloria tiene amistad con don Rodrigo. Sí, claro. Además han hecho junta, me parece, en el buen sentido de la palabra. Son contemporáneos, son gente de mucha capacidad, madurez, ¿verdad?, experiencia. Trabajaron la presidencia y la vicepresidencia de la Asamblea ya en estos periodos, y creo que eso les ha ayudado, ¿verdad? Pero claramente, más, yo no tengo el dato exacto, pero me aventuro a pensar que a la larga en esta elección sacó más votos don Rodrigo que tal vez en alguna de las otras, ¿verdad? Y 36 votos es mucho. Y en ese sentido, pues sí hay mucho mérito, porque capitaliza dos votos disidentes de la unidad, que eso también es todo un tema para conversar, ¿verdad? La situación a lo interno de la unidad con Vanessa y Carlos Felipe. Que interesante que Vanessa incluso se postula a la vicepresidencia, y capitaliza votos también, obviamente no de su partido, pero sí me parece que no sé si de liberal progresista y me parece que de social democrático, en fin,
y Carlos Felipe, que sí termina ganando, ¿verdad? Él es un gran ganador De en el hecho, apoyo que le dio a don Rodrigo. de hecho, Juan José, la pregunta que te iba a hacer y que me sirve esta plataforma que estás diciendo es el gran ganador y el gran perdedor de la conformación de ayer. Me parece que en ambos, otra vez, como suele suceder desde hace 10 años, es la Unidad Social Cristiana en ambas. El gran perdedor porque llegó tardísimo a hacer una decisión diferente a la postulación, quedó muy expuesto como muy afín al gobierno, como el alfil del gobierno, pero también dos de sus piezas terminan incluso dentro del directorio en un puesto sumamente clave como la primera secretaría, que es el que todo el mundo anhela y el que supuestamente estaba ya comprometido para otro partido. Y terminan quitándoselo a ese partido para dárselo a la Unidad Social Cristiana. Sí, sí, ahí Carlos Felipe claramente sacó provecho de la decisión de apoyar junto con Vanessa a don Rodrigo, prácticamente los primeros, incluso antes que la fracción del liberal De, progresista. de hecho, fue el voto 29. Así es, en algún momento fue el voto 29 que terminó de convencer a Gilbert, o sea, es un voto que valía doble, ¿verdad? Porque Gilbert todavía estaba ahí a la expectativa, que yo creo que realmente nunca se iba a dar esa opción, ¿verdad? No, no, no. De que la candidatura de don Rodrigo fracasara a tal nivel que Gilbert pudiera tener su opción, ¿verdad? Pero bueno, claramente eso evidencia ahí un juego y vamos a ver, si uno se pone a hilar más delgado, puede pensar porque en efecto muchos de los diputados actuales del Partido Unidad son muy cercanos a Edwin Macís, que es el representante de Costa Rica ante el BESI, obviamente cercano también al presidente de la República. A mí me parece que de una u otra forma el desarrollo de los acontecimientos, cuando se cae y estrepitosamente la candidatura de Horacio, porque me parece que incluso Manuel Morales saca a Horacio, y estuvo también peleándola con la candidata del Frente Amplio, ¿verdad? O sea, después de que en algún momento uno veía que Horacio venía con pasos de animal grande, y no lo digo despectivamente ni mucho menos, ¿verdad? Con posibilidades serias en la construcción de un acuerdo multipartidario, más en contra de don Rodrigo Arias, ¿verdad? Que a favor, pero bueno, en esta cosa, ¿verdad? Los amigos de mis amigos son mis amigos y los enemigos de mis amigos son mis enemigos y así, ¿verdad? Obviamente la reacción inicial que había en alguna parte importante de la Asamblea contra don Rodrigo los acercaba a Casa Presidencial, pero lo que hablábamos antes, yo creo que en el fondo para Casa Presidencial pasó lo que mejor podía, lo que más les convenía. Alguien que pueda traer mesura en la Asamblea y alguien que pueda justificar irónicamente también el discurso de conflicto y de problema. Porque al final de cuentas, vamos a ver, tampoco es que el presidente de la Asamblea es el que resuelve todo, el toma decisiones. No, 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 no. Es más un director de orquesta, es más de director del debate, del plenario, cosas. A la larga, como bien decías, Carlos Felipe García pueda tener en ciertos temas estratégicos incluso más músculo que el mismo presidente, ¿verdad? ¿Verdad? Habrá que ver lo que sigue ahora, que es todo lo que es la conformación de comisiones. Habrá que ver que ahí es donde todo se negoció. Exactamente, exactamente. Ahí es donde vamos a lograr entender más qué puede haber estado, digamos, en materia subterránea de esas negociaciones. Pues, y si va a haber cambios y en qué dirección. Me interesa mucho la Comisión de Seguridad, porque no sé si se la mantendrán a doña Gloria y es clave en este momento, es el tema más importante de la Asamblea. Sí, sí, es importante. Eso es, a propósito de los problemas más grandes que tiene Costa Rica en estos momentos, que claramente tampoco es que con solo leyes se va a resolver, ¿verdad? O sea, claro. y es un problema bien complejo, pero sí es uno de los grandes temas en donde uno está como a la expectativa. Está, digamos, también vamos a ver mucho todo lo que tenga que ver con la propuesta del gobierno de las extraordinarias, ¿verdad? Con qué se vienen. Está el tema que gravita en los últimos días muy fuertemente, el referéndum, ¿verdad?
y cómo van a tratar de amarrar los votos que necesitarían, porque tampoco es que sí, por sí el Poder Ejecutivo va a convocar el referéndum, ¿verdad? En fin, hay cosas que todavía falta de que se cocinen. Hay un tema particular, sin salirnos de la Unidad Social Cristiana, que no sé si recordarás, el presidente de la unidad llamó fuertemente la atención en público, salió a hablar en público a decirle a su fracción no vaya a negociar de esa forma con quien se está comportando así, y salió la Juventud Social Cristiana a decir no, usted, presidente del partido, no se meta en eso, estamos nosotros de acuerdo, la fracción siga negociando con quien tenga que negociar. Fue un aviso de parte de la presidencia del partido, el deténganse, vean lo que está pasando, abstráiganse de la tormenta legislativa y vean por dónde se está caminando la decisión para poder caer parados y le salió caro el no hacer caso. Me parece que sí, creo que Juan Carlos Hidalgo jugó bien. Jugó una carta, como todos en política, ¿verdad? Poder ganar o perder. Pero creo que a Juan Carlos le funcionó. Porque en el fondo también está un tema que muy pronto lo podemos estar viendo, y es los intereses, que me parece que es bastante evidente que tendría Juan Carlos en un proceso electoral del 2026. Y ojo, también. O sea, Erwin ya incluso en algún momento se postuló como precandidato en la unidad y yo para nada lo descarto. Y de nuevo, por lo menos al inicio de la gestión, muchos de los diputados eran cercanos, por no decir que respondían a él, porque, digamos, a mí no quisiera faltarles al respeto diciendo que está ahí respondiendo, ¿verdad? Porque obviamente cada uno tiene su investidura y hay que respetarla. Pero claramente ahí hay un juego político más allá de la elección del 1 de mayo, ¿verdad? Y es las elecciones del primer domingo de febrero del 2026, en donde Juan Carlos Hidalgo pues está jugando sus armas, y a la larga es que estamos en un proceso tan complicado, ¿verdad? A la larga separarse un poco del gobierno puede ser conveniente y generar réditos en planteamientos políticos de ciertos partidos. Ojo que con toda seguridad, Jonathan, muchos otros estarán pensando en acercarse al gobierno. Así es. O sea, porque independientemente de lo que uno pueda pensar, yo estoy convencido de que el rodriguismo, llámese, o sea, independientemente del uniforme que se pongan, ¿verdad? Si Costa Rica manda, pues lo seguro, bueno, pareciera ser que nunca, porque yo creí que ahí podría haber habido un acercamiento natural con Juntos, con el de Natalia, Unidos con Podemos. ese. Unidos Podemos. Unidos Podemos. Pero pareciera que no, o sea, por alguna razón, el desarrollo de los acontecimientos hará que Natalia se juegue su carta, pero claramente en el proceso del 2026, querámoslo o no, la figura del presidente Chávez y de su grupo cercano, gente tipo Pilar, va a ser van a tener una incidencia marcada. Y si Pilar fuera costarricense por nacimiento, póngale la firma que podría ser la candidata del rodriguismo y ojo, cuidado, no la próxima presidenta. Esa es la realidad política. Entonces, a algunos les interesará separarse bastante de eso y jugar un rol y una carta de confrontación y todo eso. A otros les va a interesar más bien acercarse, ¿verdad? Pero claramente Juan Carlos Hidalgo estaba jugando la carta de una unidad más independiente, más digamos, consecuente consigo mismo y con sus postulados, y que eso le favoreciera en sus intereses políticos personales, porque al final de cuentas todos los que están en política o hemos estado en política, pues también jugamos con intereses políticos. José, hay una parte ya llegando al inicio de toda esta carrera, en la parte final de la elección del 1 de mayo, que se quiso hacer ver como una tormenta perfecta contra Rodrigo Arias, que fue una denuncia que se ventiló en algunos medios de comunicación, replicada por Casa Presidencial y más replicada o con resonancia
en perfiles de redes sociales afines al oficialismo, que fue una denuncia contra los Arias de unos terrenos en el Jobo, allá en Guanacaste. ¿Eso permeó? ¿Crees que pudo haber afectado de alguna forma? ¿La denuncia como tal tenía sustento o no la tenía? ¿Cuál es tu valoración de de todo ese capítulo que al final de cuentas intentó ser el equilibrio al exabrupto en Limón para tratar de no perder lo que en algún momento habían intentado construir en Casa Sí, Presidencial? bueno, vea, Jonathan, yo es muy transparente porque, digamos, yo tengo bastante elementos de juicio sobre ese tema, porque profesionalmente estoy muy vinculado con el Cantón de la Cruz, conozco mucho de toda la dinámica que ha pasado en la Cruz, tengo clientes en la Cruz, conozco el expediente de Corporación Adral, que es, es la empresa mencionada, y sin ninguna duda, a través de Trivisión, porque las cosas hay que decirlas como son, Canal 36, se monta, y es que esa es la palabra, se hace un montaje de una noticia que fue noticia en Costa Rica en el año 2005, hace casi 20 años, cuando Oscar Arias era candidato de Liberación Nacional y que surgió por primera vez el tema. Eso fue objeto de investigaciones en la Contraloría General de la República, incluso hubo un proceso judicial por denuncias que se presentaron, y claramente era, como se dice en la jerga, un refrito. Pero bueno, es que los refritos, uno puede comer esos refritos, ¿y qué importa? Si lo que quedó estaba sabroso, lo caliento no y me lo como, puede tener efectos. En este caso, ese fue el propósito. Es más, y lo digo con toda la honestidad del caso, Jerry Alfaro, yo lo vi en vivo en la noche de que sacan esa noticia, diciendo, si yo fuera diputado, hubiera apoyado a Rodrigo Arias con esta revelación que estamos haciendo, o sea, como que si fuera la última noticia, con esta revelación que estamos haciendo ahora, yo no solo le quito mi voto, sino que le pido a los compañeros que no voten por él. Así lo dijo Jerry Alfaro en un diálogo con David Patey. O sea, más descarado no pudo haber sido. Y Rodrigo Arias se monta en eso también y hace 4/4 de lo mismo. Me consta, incluso hablé con algunos miembros de la Asamblea Legislativa y gente cercana a ellos, que es un tema que se estuvo analizando. Lo que ocurre es que don Rodrigo Arias Sánchez, que era, digamos, el objeto de todo este proceso, realmente no tenía vela en ese entierro. La empresa y las propiedades pertenecían a don Oscar, el hermano de don Rodrigo. Don Rodrigo fue en su momento, y uno como abogado sabe que eso pasa muchísimas veces, fue miembro de la junta directiva de esa empresa en el pasado, pero probablemente esas cosas que luego se hacen, se redefinen participaciones y negocios y todo eso, y claramente, independientemente si estuvo bien o mal, o si estuvo legal o no, y eso podemos hablarlo si te interesa, y tengo muchos elementos de juicio para conversarlo, lo cierto del caso es que eso era de don Oscar, no de don Rodrigo. Lo que pasa es que, bueno, los Arias, los Kennedy, los Araya, en Costa Rica, ¿verdad? Eso pasa. Los Echeverría, o sea, en algún momento hubo un escándalo en Costa Rica que involucraba a papá y éramos los Echeverría, ¿verdad? O sea, como que es usual agrupar cosas. Y en la práctica no siempre mismo, ¿verdad? Pero sí, fue un tema que se habló, o sea, sé que es un tema que se analizó, incluso yo personalmente tuve la oportunidad de conseguir unos documentos que claramente evidenciaban que don Rodrigo no tenía nada que ver con el tema y los compartí con algunas personas que estaban analizando, porque sí por lo menos sirvió para que una decisión que ya estaba bastante avanzada se pusiera en reposo, ¿verdad? Se remojara. Pero bueno, al final de cuentas, no se logró, y más bien grupos como Liberal Progresista, que uno no lo está contabilizando en un primer momento, ¿verdad? Cuando se llegó a esos 29, 30 votos de don Rodrigo, que más bien terminaron apoyando. Al final de cuentas, entonces, se comprueba el hecho de que denuncias en el ambiente colectivo no permean necesariamente en el ambiente político, porque en caliente y en poco tiempo, eso que estás mencionando de que una denuncia
que involucraba un nombre, a veces no hay tiempo para revisar si es cierto o no, y la fuerza de la ola colectiva es lo que marca tendencia. No, y estuvo bien orquestado y efectivamente generó la bulla necesaria en el momento necesario, con muy poca posibilidad incluso de revertir cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que al final de cuentas, vamos a ver, probablemente, Jonathan, si esto hubiese sido una elección popular, tal vez sí afecta más. Pero bueno, al final de cuentas era una elección entre 57 personas, de que de otra forma, pues esperaría uno que tenga un poquito más de criterio, ¿verdad? Y sean un poquito más mesurados a la hora esperaría, de tomar las decisiones, ¿verdad? Y que entienden cuando se explican cosas y se evidencian las cosas, entienden, ¿verdad? Eh, pero sí hubo digamos, una maniobra que buscaba perjudicar la candidatura de don Rodrigo, y te puedo decir con conocimiento de causa que hubo que correr y moverse digamos, dar explicaciones. Y ojo que de las cosas que le reclamaban a don Rodrigo era que no había dado él explicaciones. Y creo que hizo bien, o sea, porque usted no puede atizar la hoguera. Las cosas se toman de quien vengan, y en la forma que vengan. O sea, yo sí creo que hay que ser transparente y en algún momento siempre habrá que dar las explicaciones del caso, pero tampoco caer en el juego, porque llega un momento en que te ponen en una encrucijada, en donde si la ensartas pierdes y si no la ensartas también pierdes. Entonces me parece que don Rodrigo jugó de nuevo con su experiencia y su sapiencia y su madurez, jugó bien. Él fue pausado, con toda seguridad habló con los que tenía que hablar, dio las explicaciones que tenía que dar, a quienes tenía que darlas. Que el periodista de televisión saliera corriendo detrás de él, inquepándolo, y que por qué no dar la cara y que por qué no dar explicación. Eso no iba a cambiar o no lo que iba a pasar en el plenario legislativo. Al ser una decisión, como decís, entre 57, las explicaciones eran en privado a quienes correspondían. Exacto, y vean, había algunas personas que vean, yo quiero decir una cosa, yo no estoy muy de acuerdo con muchas cosas que hace Frente Amplio, pues yo reconozco el profesionalismo y el compromiso y el trabajo que hace Frente Amplio. Esos muchachos son gente que está de verdad en lo suyo, y no son para nada ingenuos, y no son para nada, digamos, fáciles de enrolar, ¿verdad? Jesucristo puede haber bajado. Es más, Merino revive y les dice: voten por don Rodrigo Arias, que esto no tiene sentido. No lo van a hacer. Ellos ya tenían muy claro. O sea, don Rodrigo no se iba a desgastar con Frente Amplio. No porque no les respete, y probablemente en algún momento lo hará, pero no iba a hacerlo para ganar votos. Tampoco lo iba a hacer con el grupo de Pilar Cisneros y el grupo del gobierno. Vea que, o sea, era perder tiempo. Estoy seguro que lo hizo con el grupo de Fabricio, estoy seguro que lo hizo con el grupo de Eli, y les explicó y les debe haber dado toda la información a ellos, y gracias a la veracidad y a la certeza de cómo se sucedieron las cosas, ya ahí están los votos. Si no hubiese habido una argumentación y una documentación a favor de lo que realmente había ocurrido, probablemente se le dificulta, y no solo no se le dificultó, sino que logró amalgamar y consolidar la candidatura. José, ¿cómo ves el discurso de hoy a las 3 de la tarde del presidente? Porque ese va a ser una de dos: o un apaciguar aguas y construir, o tirar bombas molotov y terminar de destruir todos los puentes posibles y empezar a construir ya el 26. Porque vos sabés que el tercer año es para consolidar, pero se consolida cuando se ha sembrado. Y llevan 2 años de no sembrar estrategia, proyecto ni planteamiento. Vamos a ver, claramente esas son las dos posibilidades que hay, ¿verdad? Yo quisiera que fuera la primera. Yo quisiera que el señor presidente se diera cuenta de que efectivamente este país tiene una gran cantidad de problemas y de necesidad de resolverlos, que él, desde el Ejecutivo, porque el Ejecutivo costarricense es un Ejecutivo débil, ¿verdad? No tiene
realmente la capacidad de hacer todo por sí, no lo va a poder hacer, y que tiene una realidad política, y es que también su fracción incondicional es muy débil. Entonces, la necesidad de construir acuerdos y alianzas como pocas veces antes es necesaria ahora, cosa que no ha hecho. Entonces, si él diera un cambio radical de 180 grados y de verdad empieza a hacer las cosas de otra forma, a la larga podría sacar hecho en algunos temas. Pero no estoy tan seguro, Jonathan, de que políticamente sea lo que más le convenga. Es que a él le ha dado resultado el conflicto. A él le ha dado resultado la polarización, el estilo. O sea, y en política la realidad manda. Bueno, ahí sí, puede ser que quemar puentes, para usar el término que estaba mencionando, es que son puentes políticos, pero no necesariamente son puentes sociales o puentes con la ciudadanía. Hay mucha gente que está contenta con esto. Y hay mucha gente que realmente... Pero también hay gente que está ya cansada de que no se resuelven los problemas. Claro, no, y yo hablaba hace poco con unos amigos y yo les decía, vean qué ironía. Podría ser que el tema del agua sea el gran detonante del conflicto de la ciudadanía con el gobierno. Porque como pocas veces antes, los conflictos del agua, por calidad, por cortes, por, digamos, inexistencia del servicio, se ha presentado tan en tantos lugares a la vez. Sí. ¿Verdad? Y vamos a ver, uno puede decir, y lo han dicho, que se están matando entre narcotraficantes. Es bastante cierto. Hay víctimas colaterales, pero digamos que son las menos. Y claramente, aunque a uno le preocupa y mucho, si uno no anda en malos pasos, si uno no anda en lugares, digamos, aunque bueno, ya los lugares cualquiera es peligroso, pero uno podría decir que lo de la seguridad afecta más a grupos que andan en malos pasos. El tema de la salud, que me preocupa muchísimo, pues, y si yo estoy sano, tal vez no me afecta. El tema de la educación, si ya somos adultos o ya estamos trabajando, la educación es gravísimo el problema. Pero bueno, pero el tema de agua, si usted no tiene agua para bañarse, si usted no tiene agua para cocinar, si usted no tiene agua para beber, ahí sí que a todo el mundo le afecta, masivamente. Entonces, lo que yo te quiero decir es que, de una u otra forma, el estilo que el presidente ha venido manejando, y no creo que sea obra de la improvisación, de la casualidad, todo lo contrario, creo que es una estrategia orquestada, le ha dado resultados frente a la gente, porque la gente lo que percibe es que los problemas que tenemos, aunque no los haya resuelto, son problemas de responsabilidad de los partidos de antes. Y ojo que el presidente se lo dijo a los expresidentes. ¿Ustedes qué reclaman? Entre más me ataquen, mejor para mí, si ustedes son los culpables de que yo estoy aquí. Y ojo que a la larga tiene razón, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que desgraciadamente el discurso de hoy es un discurso que es muy probable que siga en la misma línea de la confrontación, de la ilgar y endosar responsabilidades de que las cosas no se resuelven a la Asamblea Legislativa y que por culpa de los diputados, o que por culpa de la Contraloría, o que por culpa de la Defensoría, o que por culpa de la Procuraduría, las cosas no salen, ¿verdad? Y no me dejan gobernar, y por eso es que hay que ir al referéndum, y por eso es que tenemos que buscar nuevas formas de hacer las cosas de esas, ¿verdad? Entonces yo me temo que va más en esa línea, porque entre otras cosas le ha dado resultado, y porque entre otras cosas la gente de verdad lo cree, y aunque usted decía hace unos minutos, usted haga las reformas legales que quiera en materia de seguridad, la problemática del día a día en las calles no se resuelve inmediatamente. Y ahí claramente hay un tema de responsabilidad del Ministerio de Seguridad, que es cierto que el Poder Judicial tiene una gran demora, que agarran a alguien con un arma y que porque era un arma de mentira, una imitación de juguete, lo dejan libre. No, esas cosas son ciertas y a uno le enerva, ¿verdad? Y a la gente le molesta, la gente siente que es una barbaridad muchas veces lo que pasa. Pero yo sí creo que muy a mi pesar,
y creo que a la Costa Rica política, un amigo, probablemente nos preocupa mucho todo esto, pero en la gran masa, ¿verdad? En una población, pues, si se quiere incluso mayoritaria, el resultado está todavía en términos positivos. Y vamos a ver que, como bien lo decías, este tercer año es un año de por sí, de suyo conflictivo, donde se están acomodando más bien las fuerzas en función de sus propios intereses y de sus propias propuestas políticas, y entonces todavía se puede convertir en más caldo de cultivo para la argumentación de que en la Asamblea Legislativa no se ponen de acuerdo y no están resolviendo las cosas, ¿verdad? De hecho, La política de Costa Rica es muy diferente a la tradicional y pretender uno medirla, entenderla y analizarla con las reglas y con los procedimientos de antes, como que no va a cuajar adecuadamente, ¿no? De hecho, el mejor ejemplo de lo que va a pasar en este tercer año es la carta que se jugó Juan Carlos Hidalgo al intentar separar al partido del gobierno, porque en este tercer año el que aparezca cercano en la foto, para bien o para mal, va a estar con la etiqueta de que es rodriguista o chavista o como quieran llamar al grupo del presidente. Y a los que se separen pueden aprovechar falencias, debilidades del proceso ejecutivo y pueden empezar a construir una identidad política para el 26 de acuerdo a las necesidades que tenga el país. Y eso no todos los partidos lo ven, ni dentro de la asamblea todos lo perciben. Y en las últimas dos asambleas legislativas, me parece que el gran damnificado que nunca vio el proceso adecuado para poder separarse del Ejecutivo fue Liberación Nacional. Y por eso es que ha venido en decadencia en la elección. Claramente, y de nuevo, ahí es donde está la complejidad del análisis, ¿verdad? Porque si vos me preguntás a mí, particularmente en relación con los gobiernos del PAC, tanto el de Luis Guillermo del 14 al 18 como el de Carlos Alvarado del 18 al 22, a mí me parece que, por ejemplo, en el de Carlos, la actitud de Liberación Nacional fue una actitud sumamente responsable, comprometida, particularmente liderada por Carlos Ricardo Benavides como jefe de fracción, que colaboraron y más aún, casi que lideraron y dirigieron muchas de las reformas que este país necesitaba urgentemente y que el Ejecutivo con mucha inteligencia, creo yo, pues facilitó y promovió, ¿verdad? En el de Luis Guillermo fue diferente porque Luis Guillermo sí entró en un conflicto muy grande desde el principio contra Liberación, ¿verdad? Acusándolos y un montón de cosas. Pero claramente, digamos, a Liberación le pasa eso, si Lanzarta pierde y si no también. Y por ejemplo, a Carlos Ricardo, la gente en Liberación le cobra que él haya sido un diputado pues cercano al gobierno de Carlos Alvarado, y eso lo tiene prácticamente anulado dentro del Partido de Liberación Nacional como un dirigente con posibilidades. Pero sí, es que en efecto, vamos a ver, no todo es blanco o negro, pero mucha gente en política lo ve así. Entonces, si está cerca del gobierno, puede que para algunos eso sea una maravilla. Qué bien, te felicito, excelente. Pero si estás lejos, puede que para otros también sea bueno, ¿verdad? El tema es, en definitiva, las mayorías, ¿verdad? Digamos, hacia dónde se dirigen las mayorías. Y es lo que yo te decía antes, yo estoy convencido que lo que don Rodrigo y Pilar, que son como la yunta más visible, ¿verdad? Decidan o hagan, va a tener una enorme incidencia, y quienes se acerquen a ellos probablemente en un sector muy grande de la población van a tener más vigencia, y otros que se enfrenten van a tener más conflictos. Esa va a ser la dinámica, y le suma a eso, digamos, porque por lo menos acabamos de hablar de Juan Carlos Hidalgo y la unidad, que hay algún tipo se vislumbra algún tipo de pensamiento, de propuesta o estrategia. ¿Cuál es la liberación? O sea, yo no veo a nivel de liberación una estrategia que esté cocinándose o esté fraguándose o esté trabajándose para proponerle al pueblo
como una alternativa electoral seria y viable. Porque vos podés poner al más serio como candidato, pero será viable, que es lo que en última instancia interesa en política. Entonces, para mí, vamos a ver, gente amiga, conocida, cercana, que uno les tiene afecto, pero lo que se dice en Liberación, que todavía sigue ahí José María y que todavía sigue ahí Antonio, con ganas de revivir sus opciones y todo eso. Si eso es lo que Liberación está pensando, apague, vámonos. Porque hay una realidad ya palpable y consolidada de que esas opciones no tienen ninguna viabilidad política, por capaces que sean, por expertos experimentados que sean y buena gente que sean. Si es que lo son, digamos que sí. Entonces, bueno, todo eso suma, porque si el partido más tradicional, con más trayectoria, con más diputados vigentes en la Asamblea Legislativa, no es una alternativa, pareciera, para el 2026, porque no están haciendo nada para hacerlo, entonces con mayor facilidad se abre el espacio para que el rodriguismo, de nuevo, con el uniforme que sea, no sé cuál sería, tenga un juego muy fuerte en este proceso. ¿Crees que, y ya para terminar, como última pregunta, ¿crees que la prensa va a jugar un rol primordial en ese tercer año? Qué interesante, Jonathan. Sin ninguna duda lo jugó para las elecciones, ¿verdad?, de Rodrigo Chávez. O sea, yo estoy convencido que la prensa hizo presidente Rodrigo Chávez. De nuevo, por ese cuento de la confrontación. Uh-huh. Exacto. Pero sí es cierto que la percepción de la ciudadanía en relación con los medios de comunicación ha venido a menos. O sea, el nivel de confianza, y lo voy a decir con todo respeto, también el nivel de calidad de la información, el nivel de presencia de los medios y de los dirigentes. Pero lo voy a decir para terminar rápidamente. Ese no es un problema exclusivo de la prensa, Jonathan. Lo más triste de todo es que en Costa Rica la calidad de los liderazgos se ha venido abajo en general. No solo en la política, no solo en la prensa, en el sector económico, en la Iglesia Católica, en el sector académico, en el sector empresarial, en los jóvenes. O sea, ¿quiénes son los líderes de Costa Rica? ¿Quiénes son las personas que usted pueda llamar y convocar? Y lo más triste es que hay, pero no están involucrándose, no quieren participar. Yo no sé, a mí me preocupa mucho lo que está viviendo este país. Y ojo, que la verdad que es un problema mundial, porque en Estados Unidos se están debatiendo entre dos decrépitos seniles, sobre todo Biden, ¿verdad?, y Trump, dos ancianos casi, la presidencia de lo que era el país más poderoso del mundo. O sea, ¿cómo es posible que haya una renovación de liderazgos y ofertas más frescas? Bueno, me parece que Costa Rica, a nivel de prensa, como en casi todos los otros sectores, estamos adoleciendo de liderazgos fuertes, capaces, veraces, confiables, de eso que usted antes veía en el sector de la iglesia, gente de primera línea y los buscaban para resolver problemas, en el sector de la academia, el sector empresarial, los sindicatos, por Dios, la calidad de los líderes de los sindicatos. Costa Rica tiene un problema de liderazgo generalizado que es muy peligroso. Juan José, muchísimas gracias por todo el análisis que has dado. No, a la orden. Estoy, como siempre, a tu servicio y siempre muy interesado en estos temas. Ojalá que pueda uno ayudar a tratar de entender todo esto que está bien complicado. Esa es la idea del programa y con gente como vos seguro que lo estamos logrando. Mañana a las 10 de la mañana, el análisis del discurso del presidente. No se lo pierdan acá en Red Democrática.